Muy bien, en la pizarra he graficado el plano cartesiano y el vector C, que está en color azul. Sí, entonces, los elementos de un vector, ¿cuáles son? ¿De qué está compuesto un vector? Un vector está compuesto de el módulo. ¿Sí? El módulo es la longitud del vector, o sea, desde el punto inicial, en este caso el origen de coordenadas, hasta el punto final. ¿Sí? Que viene indicado la punta de la flecha. ¿Sí? Entonces, esta longitud representa el módulo del vector. Se lo representa con la letra C sin la flecha. La dirección. La dirección es el ángulo formado por el vector y el eje X. En este caso, el ángulo es el ángulo teta. La dirección del vector C es el ángulo teta. Y el sentido. Que viene dado por la saeta de la flecha. ¿Sí? En este caso, está apuntando hacia esa dirección. Entonces, el sentido viene dado por la saeta de la flecha. Entonces, esos son los principales elementos del vector. El módulo, la longitud del vector, o sea, cuánto mide desde el inicio hasta el final. Esa es la longitud del vector, longitud o módulo del vector. La dirección viene dada por el ángulo que forma el vector con el eje X y el sentido, pues, está dado por la saeta de la flecha. Con estos elementos también puedo proyectar, fíjense, el vector C, proyectar en el eje X y en el eje Y. De tal manera que yo tengo lo siguiente. Yo puedo proyectar este vector C en el eje X y llamarlo el vector CX. Y en el eje Y, el vector CY. De tal manera que estos vectores son las componentes rectangulares del vector C en los ejes X y Y respectivamente. De tal manera que el vector C es igual al vector CX más el vector CY. Y conociendo el módulo o longitud de estos vectores, puedo encontrar el módulo del vector C. De tal manera que el módulo del vector C es igual a la raíz cuadrada de Cx al cuadrado más Cy al cuadrado. Por ejemplo, si Cx vale 4 y Cy vale 3,
el módulo del vector C es igual a Cx, ¿cuánto vale? 4. Más el vector C vale 3. Entonces, la longitud del vector es igual a 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9. Esto es igual a la raíz de 25. Y pues la raíz de 25 es 5. Entonces, de tal manera que el módulo del vector C es igual a 5. Si yo lo hice con una escala adecuada de tal manera que Cx vale 4 y Cy vale 3, y cojo con una regla, mido todo esto, tiene que valerme 5, ¿sí? Gráficamente, ustedes observan que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, para calcular el ángulo, utilizo la opción de la tangente. Yo tengo que este vector CY vale 3 aquí y también vale 3 acá. ¿Sí? Es lo mismo. Esta longitud 3 es la misma de acá. Y aquí pues tengo 4, de tal manera que tengo en este rectángulo, triángulo rectángulo, tengo el cateto CX que vale 4 y el cateto, este otro cateto que vale 3. ¿Sí? Entonces, la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto que vale 3 sobre el cateto adyacente que vale 4. Y esto vale 0.75. Entonces, despejando aquí la tangente, perdón, el ángulo es igual la tangente a la menos 1 de 0.75. Y pues, con ayuda de la calculadora, obtengo el valor del ángulo que es igual a aproximadamente 37 grados. Sí, entonces ya tengo, fíjense, el módulo del vector C vale 5. La dirección, el ángulo θ vale 37 grados. Y pues el sentido está dirigido hacia, en esta dirección, ¿sí? Apunta hacia allá. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Dicen, disculpe, Sí, dígame. ¿cómo le sacó el tangente de menos 1? Esta parte. Ya. Vemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Fíjense, aquí. El triángulo OPQ. ¿Sí? Tengo este triángulo OPQ. Triángulo rectángulo. Entonces, cuando tengo un triángulo rectángulo, yo puedo, mediante la función tangente, sacar la tangente de este ángulo. Por definición, la tangente en un triángulo rectangular, la tangente aquí es igual. La tangente y un ángulo θ, en este caso, es igual al cateto opuesto sobre el adyacente.
Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo? El cateto opuesto es el opuesto, el que se opone al otro lado de este ángulo. Entonces, este cateto es el opuesto. ¿Cuánto mide? Vale 3. ¿Sí? Y el cateto adyacente es el lado de este ángulo. El lado. ¿Sí? Entonces, ¿vale? ¿Y cuánto vale? 4. ¿Sí? Y pues el que está en azul es la hipotenusa. Entonces, yo divido 3 para 4, me sale 0,75. ¿Sí? Y yo despejo. Sí. Para obtener esto, despejo el ángulo teta haciendo la tangente a la menos 1 es. Tangente a la menos 1 del valor 0,75. No es tangente menos 1, es tangente elevado a la menos 1 o arco tangente. O sea, en la calculadora le pongo tangente al menos 1. Sí, con la ayuda de la calculadora hallamos este valor de 37 grados. ¿Sí? Gracias, Alicia, esa es la pregunta. Ustedes en la calculadora, no sé si se puedan observar, ahí dice tangente a la menos 1. Sí. ¿Sí? Ahí está el tangente. Y ahí encimita dice tangente a la menos 1. Entonces, con esa opción pueden calcular el ángulo. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Alicia. Ok, entonces. Una vez definidos esos elementos, vamos al siguiente tema, las formas de representar un vector. La primera forma de representar un vector es conociendo o estará en función de su módulo y el ángulo. ¿Sí? En función de su módulo y ángulo. Esto quiere decir en función de las coordenadas polares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi vector tiene la forma, en este caso el vector C, tendrá la forma $8 metros, 240 grados. Sí, fíjense, en función del módulo y en función del ángulo. Módulo con su respectiva unidad y el ángulo. Entonces, esta es la forma en la que se representa un vector mediante su módulo y su ángulo. Gráficamente, ¿cómo obtenemos ese vector? Dibujamos los ejes cartesianos X y Y. X y Y, ¿sí? Siempre eje horizontal X, eje vertical Y. Entonces, ¿dónde está mi vector? Nos ayudamos con este ángulo, 240 grados. ¿Cómo medimos ese ángulo de 240 grados? Partimos desde el eje X. Hasta acá, 90 grados. Hasta acá, 180 grados. ¿Cuánto nos falta para completar 240 grados? A ver, ¿quién me dice? Si hasta aquí ya tengo 180 grados, ¿cuánto me falta para completar los 240? 60. Ya, 60. Entonces está aquí, en este cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante.
Entonces mi ángulo está en el tercer, el vector está en el tercer cuadrante. Está por aquí. De tal manera que mi ángulo θ es este. Y pues, obviamente, los 8 metros es la longitud de este vector, ¿sí? De aquí, desde el origen hasta el final, tiene 8 metros. Entonces, ahí está mi vector, en el tercer cuadrante. Entonces, la primera forma de representar un vector es mediante su módulo y ángulo, que tiene esta forma y gráficamente se encuentra como lo pueden observar en la pizarra. ¿Sí? Y este es el vector C. Siguiente forma de representar un vector. La siguiente forma de representar un vector estará en función de sus coordenadas rectangulares. Utilizando el mismo vector, yo puedo encontrar las coordenadas rectangulares. ¿A qué se refiere con las coordenadas rectangulares? Al punto, a este punto, ¿sí? En el que tendrá este valor de X y este valor de Y. ¿Sí? Entonces aquí va a tener un valor XY. A esa coordenada, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esa coordenada XY? CX, la coordenada del vector C en el eje X, es igual a el módulo del vector C por el coseno del ángulo. De tal manera que la coordenada del vector C en X es igual. ¿Cuánto vale C? 8. Por el coseno del ángulo, 240 grados. De donde CX igual a 8 por el coseno de 240 grados. Entonces, con ayuda de la calculadora así mismo, 8 por coseno de 240 grados, me arroja un valor de menos 4. Menos 4 metros. ¿Sí? Fíjense en la unidad, metros, metros aquí también. Entonces, la coordenada en X tiene un valor de menos 4. Fíjense, negativo, ¿sí? Menos 4 tiene aquí. Menos 4. De tal manera que la coordenada en X, menos 4, coma. Ahora, me falta la coordenada en Y. La coordenada en Y del vector C es igual al módulo del vector C por el seno, por el seno del ángulo. Y CY igual a C, 8 por el seno de 240 grados. ¿Sí? De tal manera que CY es igual a 8 por el seno de 240 grados es igual a menos 6.93. Menos 6.93 metros. ¿Sí? Entonces, Y aquí ha valido menos 6.93
Y lo coloco aquí también, menos 6.93. Entonces, mi vector, en función de las coordenadas rectangulares, C es igual a Cx, Cy. Y C finalmente es Cx, ¿cuánto vale? Menos 4, menos 6.93. ¿Qué unidades? Metros. ¿Sí? Y este es mi vector en función de las coordenadas rectangulares. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Avancemos entonces. Siguiente forma de representar al vector. Vamos a la tercera. En función de sus vectores base o unitarios. Borremos esta. Tercera forma, en función de sus vectores base o unitarios. Un vector expresado en función de sus vectores base o unitarios tiene la siguiente forma. Analizando el mismo vector C. C va a ser igual a Cx y más Cy J. ¿Sí? Esa es la nomenclatura para expresar un vector en función de los vectores base o unitarios. Siempre la letra I con una flechita encima estará asociada con la letra o con el eje X. ¿Sí? Y pues la letra J con una flecha encima estará asociado con el eje Y. Y estos vectores, el módulo de estos vectores I y J valen 1. Por eso se llama vectores base o unitarios. ¿Sí? El módulo de esos vectores base vale 1. De tal manera que, si yo ya tengo las coordenadas rectangulares de mi vector, reemplazo aquí, ¿y qué tengo? Menos 4i y menos 6.93 j. Y eso es todo. Ya está definido mi vector C en función de los vectores base o unitarios. Y pues obviamente la unidad aquí, metros. Fíjense muy bien aquí, las coordenadas rectangulares están con coma, ¿sí? Aquí en cambio va el signo de mi coordenada en Y, ¿sí? Ya no va coma. Mucho cuidado con eso, por favor. Siguiente forma de representar un vector en función de las coordenadas geográficas.
que es la cuarta. Coordenadas geográficas. Un vector representado o expresado en función de las coordenadas geográficas tiene la siguiente forma. Con el mismo vector C. El vector C, en función de las coordenadas geográficas, estará definido por su módulo y el rumbo. El módulo C, ¿sí? Entonces, el módulo C, ya sabemos que vale 8. ¿Y el rumbo? ¿Cuál es el rumbo? El rumbo es el ángulo formado por el vector y el eje norte o sur. ¿Sí? Gráficamente, ¿cómo tenemos? Si llamamos a este, el este, las coordenadas, perdón, los puntos cardinales, este, norte, oeste y sur, ¿sí? Entonces, mi vector el ángulo, en este caso mi vector estará formando este ángulo alfa con el eje sur, ¿sí? El vector, el rumbo, es el ángulo que forma el vector con el eje sur o eje norte. En este caso, ¿cuál es el eje que está más cercano a este vector? El eje o la dirección sur. De tal manera que el vector C es igual al módulo 8 metros. Punto y coma. Rumbo. Sur. ¿Cuánto tiene este ángulo alfa? ¿Quién me dice cuánto es el valor de ese ángulo alfa? 240 grados. Ya, teta vale 240 grados. Teta tiene 240 grados. ¿Sí? Pero yo quiero este ángulo alfa. ¿Cuánto vale? Alfa. Si se fijan, verán, teta, el ángulo teta, más alfa, ¿a qué es igual? Este ángulo teta más el ángulo alfa, ¿cuánto me da? Hagamos esto, ¿no? De aquí hasta acá 90 grados, hasta acá 180, y hasta acá, ¿cuánto vale? 180. Hasta acá 180, fíjense. 90, 180, y hasta acá 270. Sí. Yo estoy midiendo todo este ángulo estoy midiendo. Entonces, todo ese ángulo mide 270 grados. ¿Sí? Entonces, 270 grados también es igual a teta, hasta aquí, y más este ángulo alfa. ¿Sí? Este ángulo alfa de aquí. Y yo despejo alfa. Alfa es igual a 270
menos teta. ¿No es cierto? ¿De dónde? Alfa es igual a 270 menos teta. Teta vale ¿cuánto? 240. Entonces, alfa es igual a 270 menos 240, 30 grados. Una vez que tengo ese ángulo alfa, el rumbo está definido por sur, 30 grados hacia el oeste, ¿sí? El vector se desplaza, está dirigido hacia el sur, pero se desplaza 30 grados hacia el oeste. Entonces, el rumbo está dado por sur, 30 grados hacia el oeste. Una vez más, el rumbo es el ángulo formado por el vector con el eje norte o sur. ¿Sí? Pero en este caso es con el eje sur porque es el ángulo más cercano con el que forma el vector. Es la dirección más cercana que tiene el ángulo. Alfa. ¿Hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? No, profe, todo está entendido. Correcto. Y última forma de representar el vector en función del módulo y el vector unitario. La quinta forma de expresar un vector está en función del módulo y el vector unitario. Entonces, se representa de la siguiente manera. C es igual al módulo C por el vector unitario. El vector unitario de C. ¿Y cómo calculo este vector unitario? Yo de aquí despejo, fíjese. Unitario del vector C es igual al vector C sobre el módulo. ¿Sí? Estoy despejando esta expresión. Y el vector C es igual a CXY más CYJ sobre el módulo C. Entonces, el vector unitario C es igual. CX, ¿cuánto vale? Menos 4. Menos 4Y. CY, ¿cuánto vale? Menos 693J. Sobre el módulo del vector C, 8. El vector unitario C es igual. Y divido. Menos 4 dividido para 8, menos 0.5. Y menos 6.93 dividido para 8, 0.87. Y pues encontré el vector unitario C.
Y ahora yo quiero expresarlo en función del módulo y unitario. ¿Qué hago? El vector C, entonces ha sido igual al módulo 8 metros por el unitario del vector C, que lo calculé, y está aquí, menos 0,50 y menos 0,87 J. Y está expresado el vector en función del módulo y del vector unitario. Esas son las 5 maneras o formas de representar a un vector. Entonces, hagamos un ejemplo para representarlo, dicho ejemplo, en las diferentes formas hasta aquí estudiadas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con otro ejercicio. Por ejemplo, dado el vector M, digamos 10, coma, ¿qué ángulo? A ver, denme un ángulo ustedes. Seis, profe. No, muy pequeño, uno que supere los 90 grados. 95. Ya, 95 grados. ¿Ya? Dejar expresado ese vector en las demás formas. Ese vector, ¿en qué forma está representado? ¿Quién me dice de qué forma está representado ese vector? El vector está representado en función de su módulo y ángulo o las coordenadas polares. ¿Sí? Tenemos que el módulo es 10, vale 10, el módulo y el ángulo 95 grados. Entonces, quiere decir que ese vector está en función de su módulo y ángulo. Entonces, directamente M, el módulo del vector M es igual a 10 metros y el ángulo vale 95 grados. Grafiquemos. Un grafiquito. $95 grados. Fíjense. De aquí hasta acá 90 grados. De tal manera que 5 grados más. Y es el vector M. ¿Sí? Entonces, teta
igual a 95 grados. Ahora hallemos el vector en función de sus coordenadas rectangulares. El vector M en función de sus coordenadas rectangulares es igual a mx y my. Entonces, m es igual a m por el coseno de teta y my es igual a m por el seno de teta. ¿No es cierto? Entonces, m cos teta, ¿a qué es igual? M vale 10 coseno de 95 grados. Entonces, m cos teta así de igual a 10 por el coseno de 95 grados. 10 por el coseno de 95 grados es igual a menos 0.87. Metros. Y m seno de teta es igual a 10 por el seno de 95 grados. De donde m por el seno de teta es igual a, multiplicamos 10 por el seno de 95. Nos arroja un valor de 9.96. ¿De dónde? Pues ya reemplazando aquí, el vector m es igual a m cos teta menos 0.87 y m sin teta vale 9.96. Y esto en metros, de tal manera que este punto tiene por coordenadas en x menos 0.87 y por aquí menos 0.87 y en y 9.96. Aquí vale 9.96. ¿Sí? Si se fijan en el signo, vean, negativo, negativo en el eje menos x y y positivo en el eje y positivo. Ya tengo mi vector en función de las coordenadas rectangulares. Ahora, el vector en función de los vectores base. Simplemente a esto le asigno las letras I y J. I para la coordenada en X y J para la coordenada en Y. Entonces, M en función de los vectores base es igual a menos 0.87 y más 9.96 J. Y mi vector ya está en función de los vectores base. Ahora, el vector en función de las coordenadas geográficas. Necesito el vector M, necesito el módulo y el rumbo. Entonces, M va a ser igual a módulo, vale 10. ¿Y cuál es el rumbo? Necesito este ángulo alfa.
el vector, el rumbo. Recuerden, el rumbo es el ángulo que forma el vector. Y pues en este caso con el eje más cercano, norte. ¿Sí? Norte. Y aquí está el sur. Entonces, necesito calcular este ángulo alfa. ¿Cuánto vale ese ángulo alfa? ¿Quién me dice cuánto vale ese valor de alfa? ¿95? 95 vale teta, fíjense, teta es todo esto, desde el eje X hasta el vector. Yo solo quiero este ángulo alfa, desde el vector hasta el eje norte. 5. Correcto, alfa vale 5 grados. Y yo voy a poner aquí. Teta es igual a 90 grados, ¿sí? Gráficamente, vean, observen. El ángulo teta es igual a los 90 más alfa. ¿Sí? Yo despejo alfa. Alfa es igual a teta menos 90 grados. ¿Sí? Entonces, alfa es igual. ¿Cuánto vale teta? 95 grados. Menos 90. De donde alfa es igual a 95 menos 90, 5 grados. Entonces, el rumbo es igual a norte, 5 grados hacia el oeste. ¿Sí? Hasta acá el oeste y este es el este. Entonces, el vector, el rumbo de este vector es norte, 5 grados hacia el oeste. Se desvía hacia 5 grados hacia el oeste. Entonces, el rumbo es igual a norte, 5 grados hacia el oeste. Y ya tengo mi vector en función de las coordenadas geográficas. Y finalmente, el vector en función del módulo y el vector unitario. Entonces, M es igual al módulo por el unitario de M. ¿Sí? ¿De dónde el unitario de M es igual a el vector M sobre el módulo? Y el vector M, ¿dónde lo tengo aquí? Cojo este, no, este, en sus vectores base. Ojo, menos 0.87 y más 9.96 J sobre el módulo 10. Y divido el unitario de M es igual 0.87 dividido para 10, 0.087 menos 0.087 y más 9.96 dividido para 10, 0.996 J. Y ya encontré el unitario del vector M. De tal manera que el vector M en función del módulo y unitario es igual a
el módulo vale 10 por el unitario de m, que es este vector de aquí. Menos 0.087 en i y más 0.996 j. Y ya le tengo expresado el vector en función de su módulo y vector unitario. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bueno, estimados estudiantes, si no hay más preguntas, no hay inquietudes, doy por culminado la clase de física correspondiente a vectores. Estamos listos para desarrollar la tarea y espero que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Éxitos y hasta pronto. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, Licen. Linda noche. Gracias, licenciado. Que tenga buena noche. Gracias.